Buenos días a todos y muy bienvenidos a Think Digital Summit y a 3 Points. Sabéis que Think Digital Summit es una iniciativa de 2020 que realizamos desde 3 Points, Planeta Formación y Universidades. Hoy nos encontramos, de hecho, en la sede de Planeta Formación y Universidades en Hospitalet. Se trata de un congreso 100% online, un congreso gratuito, y nuestra idea es poner en común a ponentes de referencia del sector de la innovación y de la tecnología. Estamos en varias de las ponencias y entrevistas, tanto en formato de ponencias como entrevistas, debatiendo y reflexionando sobre cómo la tecnología puede dar respuesta a los retos actuales, y se trata realmente pues, de hablar de innovación, de hablar de futuro y de hablar de tecnología. Como decía, especialmente dedicado a nuestros alumnos de 3 Points, aquellos que ya estáis cursando los diferentes másters con nosotros, aquellos potenciales alumnos y de nuevo a toda la sociedad que pueda estar interesada en estos temas de innovación, futuro o tecnología. Como sabéis, lo hacemos habiendo escogido unos temas que nos parecen especialmente relevantes. En este caso esta mañana vamos a hablar de digitalización, cómo impacta la digitalización en los mercados y el talento, cómo impacta la digitalización en los mercados y el talento, y siempre escogemos a ponentes pues de máxima referencia en cada uno de los sectores. Esta mañana quiero dar la bienvenida a Jordi Arrufí. Muchísimas gracias, Jordi, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, estoy muy contento de estar aquí compartiendo pues esta visión sobre el impacto de la digitalización en las empresas y en el talento en particular. Estupendo. Pues Jordi Arrufí tiene un currículum larguísimo, pero daré algunas pinceladas. Es director del programa Barcelona Digital Talent de Mobile World Capital Barcelona. Él es el director del programa de talento digital en el Mobile World Capital y anteriormente ha estado a cargo del área de estrategia y del programa de innovación Social D-Lab. Además me comentaba que tiene mucha actividad en los últimos años y actualmente también en lo que es actividad académica en diferentes escuelas en temas de transformación digital. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de la consultoría de negocio, como firmas como PwC, y básicamente tiene pues, también mucha experiencia en todo lo que es innovación digital. Además es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. Siempre me hace ilusión saludar a politólogos porque yo también lo soy de carrera inicialmente. Por tanto, bienvenido, Jordi. Pasaríamos a lo que es las entrevistas y las preguntas de esta mañana. Y una primera pregunta, siempre pido que sea un poquito de contextualización, ¿no? Y un poquito para situar el tema. La digitalización y la transformación digital de las empresas ha cambiado por completo el panorama actual. Esto es algo que parece evidente y muy claro para todos. ¿Y cómo ha afectado esta constante evolución de la tecnología en los mercados? Si nos podrías explicar este tema un poquito, Jordi. Claro que sí, bueno, como bien comentas, la digitalización ha transformado muchas de las compañías que componen el mercado y como consecuencia los mercados se han transformado. Hay muchos cambios que estamos viendo y muchos que están por venir. Yo destacaría algunos que me parecen muy relevantes. Entre ellos, por ejemplo, cuáles son aquellas empresas que dominan y son las protagonistas de los mercados. Si tú analizas el Fortune 500, que es el índice que mide las 500 corporaciones de mayor tamaño en Estados Unidos, y vemos ese índice hace 20 años, veríamos que más de la mitad de esas compañías hoy en día no existen o ya no forman parte del top 500, ¿verdad? Y han sido sustituidas por otras compañías que son de nueva creación, y muchos tenemos en la cabeza porque las usamos habitualmente. Se llaman Netflix, se llaman Google, se llaman Amazon, ¿verdad? Compañías que han nacido en formato startup, pero que han tenido la agilidad y la escalabilidad para crecer y dominar los mercados. Con lo cual, una primera consecuencia, los protagonistas son distintos. Otra consecuencia creo que es la difusión, una línea mucho más difusa entre los sectores, ¿verdad? Antes los sectores eran mucho más estancos y quien trabajaba, por ejemplo, o quien era el líder de un sector, por ejemplo el bancario, sabía que sus competidores estaban en el sector de la banca.
Hoy en día justamente la tecnología y la digitalización lo que permite es ser mucho más transversal y que si yo como compañía domino una tecnología como puede ser la analítica de datos, el Big Data, yo puedo luego aplicar esa tecnología en otros sectores. Es por eso que estamos viendo como las grandes tecnológicas, especialmente las de oeste de Estados Unidos, como puede ser Google, hemos visto Apple lanzando servicios de banca o lanzando servicios en el sector salud. Es decir, que las compañías que hasta ahora lideraban la banca y el salud tienen nuevos competidores que vienen de otros sectores. Puedo poner ejemplos de otros casos, por ejemplo, en el sector de la automoción, fabricantes de automóviles que de repente, al tener un coche que está conectado, sensorizado y capta datos, esos datos yo los puedo ofrecer, por ejemplo, en forma de solución al gestor de la vía pública, es decir, que entro en el ámbito de la movilidad, de las smart cities, etcétera, etcétera. Este es otro cambio que me parece muy relevante. Tercer cambio, las cadenas de valor tal y como las conocíamos se han descompuesto, se han transformado también. La cadena de valor tradicional, donde tenías un fabricante, luego tenías un distribuidor, alguien que distribuía ese producto, y luego tenías lo que le llamamos el retailer, el que nos vendía el producto. Eso se está transformando en la medida en que la tecnología lo que permite es reducir los costes de transacción, y el intermediario es el que queda más en duda, ¿no? Mientras que aparecen nuevas plataformas por encima, que lo que hacen es conectar el fabricante con el consumidor, ¿no? Y aquí tendríamos el ejemplo clásico de Amazon, ¿no? Conecto el fabricante con el consumidor y toda la cadena de valor que estaba en medio desaparece, ¿no? Spotify, en el caso de la música, ¿no? El productor de música y el consumidor, toda la cadena de valor que iba en medio desaparece, ¿no? Y ya por último, para destacar, yo creo que uno que siempre es muy relevante es el de los nuevos modelos de negocio. Estamos viendo como hay una gran tendencia que es la servitización, se ha llamado, ¿no? Es decir, empresas de producto que transforman su producto en servicio. Empezaron los fabricantes de software. Antes tú, cuando tenías un paquete informático, como podía hacer Windows, te enviaban un CD-ROM, te lo comprabas, lo instalabas y luego al año siguiente comprabas el nuevo, ¿no? Y ellos iniciaron una tendencia que le llaman el software as a service, es decir, ese CD-ROM está en la nube y tú lo que consumes eres un suscriptor de ese servicio digital. Eso que empezó en el mundo del software, ahora lo vemos en muchos otros mercados, como puede ser de la música, el de los contenidos o incluso el de la movilidad. Estamos viendo como los grandes fabricantes de automóviles dicen, no, yo ya no fabrico automóviles, yo soy un proveedor de servicios de movilidad y mi visión es que tú consumas ese producto de la movilidad como un servicio futuro, ¿no? Y además de forma súper personalizada, es decir, tengo la capacidad, captando tus datos, de personalizar al máximo el servicio. Vemos como, por ejemplo, las plataformas de streaming de música nos ofrecen una lista personalizada porque saben cuáles son mis necesidades. Esta hiperpersonalización la anticipamos y ahora estamos viendo en prácticamente cualquier vertical, cualquier sector es susceptible de convertirse en servicio y además de ofrecerlo de forma hiperpersonalizada de acuerdo a tus patrones de consumo o de intereses. Muchísimas gracias, Jordi, por esta primera contextualización. Vemos, claro, que situaciones como el COVID-19 del contexto de estos últimos meses han hecho que la tecnología avance todavía a pasos más acelerados, ¿no?, si cabe. Y la pregunta para ti en este caso sería si crees que las empresas están capacitadas para adaptarse a estos cambios tan veloces, ¿no?, y que están ocurriendo actualmente. Yo diría que la tecnología ya avanzaba a pasos agigantados, ¿no? Mira, aprovecharé el ejemplo que hoy traigo dos móviles, el de trabajo y el personal. Este tiene más o menos 5 años, este es del año pasado. Este se conecta a una red 4G, este se conecta a una red 5G. Quiere decir que la velocidad de descarga de datos la multiplico por 10, 20 o hasta 100 veces, ¿no? Este no incorpora una alta capacidad, por ejemplo, de inteligencia artificial y reconocimiento de imagen, este sí. La tecnología avanza a pasos agigantados y es la naturaleza de la tecnología. Lo que no avanzaba seguramente al mismo ritmo era la adopción por parte de las empresas. Y aquí sí que estoy de acuerdo en que las empresas han visto que la tecnología es una fuente de competitividad, seguramente porque se han visto abocadas a adoptar esa tecnología para poder mantener su actividad durante la COVID. Respecto a si estaban preparadas o no,
todos tenemos en la cabeza ejemplos de empresas que pensaban que estaban preparadas, de esas del Fortune 500, ¿no? Blockbuster, Nokia, Kodak, Thomas Cook recientemente en el sector del travel, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Creían que estaban preparadas, ¿por qué? Porque les iba bien, a efectos de negocio les iba bien, y porque seguramente pensaban que se estaban digitalizando. Porque al final creo que mucha gente confunde, o hay empresas que todavía confunden digitalizarse con transformarse. Si yo aplico, por ejemplo, un componente digital en la venta y de repente vendo online, estoy digitalizando un proceso. Eso no quiere decir que me haya transformado como negocio, ¿no? Entonces, tengo la sensación que todavía hoy hay muchas compañías que creen que están preparadas y en realidad no lo están, no tienen esa visión digital que es la que le ha faltado a otras compañías que han sido disrumpidas por estos nuevos protagonistas del mercado a los que hacía referencia. Y aparte de las empresas, ¿no? Es evidente que también la digitalización y esa aceleración afecta también mucho al talento. Y si nos podrías un poquito explicar cómo crees que afecta, ¿nos podrías explicar el concepto de talento ágil? Sí. Vuelvo antes para explicarlo al tema de la empresa, es decir, estas compañías que quizás no están suficientemente preparadas, normalmente adolecen de 2, 3 actitudes o maneras de trabajar o mentalidades que ahora mismo no están implantando, ¿no? O para ponerlo en positivo, ¿no? Las que lo hacen bien, ¿cómo lo hacen? Tienen CEOs, altos directivos que son ambidiestros, es decir, que compaginan la explotación del negocio habitual, del core business, con explorar nuevos negocios. Además son ágiles, ¿no? Y esta es la palabra clave. Estamos hablando de un entorno que es cambiante debido a la tecnología que avanza exponencialmente y que mi contexto se transforma continuamente, que mis competidores vienen de otros sectores, que además tienen una naturaleza de startup, ¿no? Entonces, yo necesito ser ágil para poderme adaptar como compañía a esos nuevos entornos. Y además, por último, la innovación ya no saldrá solamente de mis fronteras o de mi equipo de R+D, sino que lo que tengo que hacer es relacionarme, por ejemplo, con startups. Estamos viendo cada vez más cómo las grandes compañías innovan a través de la relación con la startup, con el centro de investigación, etcétera, etcétera. Eso es ser una compañía ágil y adaptable a este entorno, ¿no? La misma filosofía yo creo que es aplicable al talento. Si pensamos en el talento del siglo XX, en el fondo lo tenía más fácil, para ser honestos. Tenía menos oportunidades, pero lo tenía más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a principios del siglo XX, la tecnología que lo cambió todo se llamaba electricidad, que ahora la consideramos una commodity, pero la electricidad tardó 60 años en penetrar a toda la población de Estados Unidos. Y esa electricidad transformó los negocios y permitió, por ejemplo, que las fábricas fabricaran de forma masiva y a escala, ¿no? Pero fue una transformación. Hoy en día el talento actual está, digamos, rodeado de tecnologías que aparecen de forma muy rápida y todas las tenemos en la cabeza. Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, desarrollo de software, la nube, 5G. Todas estas convergen al mismo tiempo y además tienen una capacidad de penetración muy rápida. Es decir, el móvil tardó, no te sé decir el dato exacto, pero seguramente menos de 10 años en penetrar a más del 75% de la población, ¿no? Lo mismo sucede con otras tecnologías como las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que mi entorno profesional cambia. Mi entorno profesional cambia. Nos tenemos que olvidar de la época de nuestros padres donde una persona trabajaba de lo mismo y además toda la vida, incluso a veces en la misma empresa. Cambia por razones obvias. Esta tecnología lo que hace es transformar las competencias que requiere la compañía que se adapta. Algunas de esas competencias ya no las necesito porque las he automatizado con un software. Otras, las nuevas, que normalmente son digitales, y ya hablaremos más en detalle de esto, estas competencias las necesito y no están en el mercado. Entonces el talento ágil es aquel que es capaz de entender este entorno complejo de incertidumbre y que es muy volátil, al cual están sometidas las empresas, pero también al profesional, y tienen la capacidad y la permeabilidad de adquirir estas competencias y ser, valga la redundancia, un profesional más competitivo y mucho más alineado con lo que el mercado cada día me dice que necesita.
También muchos cambios en talento. ¿Cuáles crees tú que son las cualidades primordiales para que los profesionales puedan adaptarse a este panorama laboral cambiante y en constante evolución? Hablabas mucho de esa constante evolución y por tanto estar preparado y poder adaptarse, pero ¿crees que hay algunas cualidades específicas que podrían ayudar en este sentido, ¿no? Seguro que sí. Hablo de talento ágil y me gusta el concepto, de hecho, nace del entorno del desarrollo de software, ¿no? Donde las compañías dicen, para ser ágiles tenemos que desarrollar nuestro producto de forma ágil, tenemos que desarrollar un producto en una versión beta, básica, lanzarlo al mercado, entender qué es lo que el mercado necesita y a partir de aquí lanzar muy ágilmente una segunda versión mejorada de acuerdo al feedback, ¿no? El talento ágil es algo parecido, ¿no? Es decir, yo tengo que entender cuáles son esas competencias que demanda el mercado y a partir de aquí adaptarme, ¿no? Entonces, primero de todo tengo que reconocer la situación. Igual que los CEOs que decía, el CEO que es capaz de hacer competitiva su compañía, reconoce la situación, reconoce que el entorno ha cambiado. Yo creo que todavía tenemos hoy profesionales que no han aceptado que su entorno ha cambiado. Muchos otros sí, ya ven que se tienen que olvidar de tener el mismo trabajo y la misma profesión toda la vida, ¿no? Entonces, la primera virtud es reconocer este entorno. La segunda, yo creo que va de explorar. El World Economic Forum, por ejemplo, dice, mirad, en el 2022 las 10 profesiones más demandadas tendrán que ver directamente con lo digital. Y 7 de ellas van a ser puramente digitales. Serán desarrolladores de software, serán especialistas y analistas en Big Data, serán gestores de redes de Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer ese profesional es explorar, es decir, entender de qué va esta tecnología, cómo la puedo aplicar yo profesionalmente. La ventaja, tú decías, me hace ilusión, ¿no?, ver a alguien que ha estudiado ciencias políticas, porque el itinerario profesional ha cambiado mucho. Es decir, el aprendizaje es continuo. El viejo paradigma, el del siglo XX, el de la vieja economía, sí que iba de un modelo mucho más planificado, casi de la revolución industrial, donde yo lo que necesitaba eran ingenieros, eran médicos, eran profesores, los formaba y toda su vida realizaban eso, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Todos somos debemos ser mucho más permeables y cambiantes, y yo puedo haber estudiado esto, pero sé que durante toda mi vida tengo que seguir aprendiendo. Lo bueno de la tecnología también es que se ha democratizado. Es decir, antes este campo de lo digital estaba reservado prácticamente a las mentes ingenieriles y a los profesionales que venían del campo de la ingeniería. Hoy en día la tecnología se está comoditizando, se está haciendo más democrática, se está haciendo más accesible. Pongo un ejemplo de yo mismo, ¿no? Hace 5 o 6 años, mientras trabajaba como consultor, decidí lanzar un comercio electrónico. Pero yo no era un desarrollador de páginas web, pero lancé un comercio electrónico. Pues ¿sabes qué? Esa web la desarrollé yo, la web que me permitía vender el producto, la desarrollé yo. Y dices, ¿cómo puede ser si no eres un desarrollador de software? Bueno, pues porque la tecnología del comercio electrónico se ha comoditizado. Hoy en día tenemos plataformas que me ofrecen el e-commerce preconstruido. Y yo lo que tengo que saber es exactamente cuáles son mis objetivos de venta. Tengo que, organizar ese e-commerce de una forma muy sencilla, prácticamente drag and drop, es decir, aquí pongo la imagen, aquí pondré el menú, aquí pondré el canal de venta, pero me viene preconstruida esa tecnología, ¿no? Esto que en el e-commerce ya lo hemos aceptado, las grandes tecnológicas como Amazon, como Alibaba, quieren que sea el nuevo paradigma para tecnologías mucho más avanzadas. Es decir, que yo me pueda desarrollar un entorno de realidad virtual para mi empresa sin ser experto en desarrollar interfaces gráficas o de inteligencia artificial o de realidad virtual en distintos campos. ¿Por qué? Porque la base, la más tediosa de esa tecnología, ya te vendrá preconstruida. Es decir, que el acceso a la tecnología desde un punto de vista de la complejidad de desarrollo se ha democratizado, por una parte, y por otra el aprendizaje también se ha democratizado. El otro día escuchaba la noticia de Google. Su vicepresidente de Relaciones Institucionales dice, a partir de hoy Google considerará de igual forma
a los candidatos que quieran trabajar, que hayan estudiado una carrera, sea digital o no, una carrera, los considerará igual a los que se hayan formado en nuestros cursos que cuestan $49 al mes en una plataforma y que además duran entre 3 y 6 meses. Entonces, cambia el paradigma y cambia la accesibilidad al conocimiento. Entonces, para resumir, ¿no?, las capacidades o las virtudes que tiene que tener este talento, para no decir las obvias de los soft skills, para no decir las obvias, reconocer este entorno. 2, explorar, es decir, cómo va a cambiar mi sector, mi mercado, y voy a tratar de entenderlo y voy a tratar incluso de familiarizarme con estos componentes. Y tercero, aprender, es decir, el long life learning, ¿no? Ya no es una opción, es prácticamente una obligación. Vamos a estar continuamente aprendiendo. Eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jordi. Es algo que en el proyecto de 3 Points está muy imbuido en lo que es la metodología y la pedagogía que presentamos, ¿no? Ya la idea es que vas a tener que ir formándote a lo largo de tu vida con en más de una ocasión y sin parar, ¿no? Excelente explicación. Y finalmente, la verdad, una última pregunta para Jordi Arrufí, que nos acompaña hoy en Think Digital Summit, y siempre es la más difícil, pero yo creo que también muy interesante, a ver hacia dónde crees un poco que va a ir la digitalización en estos próximos años, si pudieras dar un poquito de idea de a medio plazo, cuáles crees que son las grandes líneas, tanto en temas de digitalización de CIA como en temas de talento. Ya has explicado muchas cosas, pero digamos, si pudieras ir un poquito más allá, ¿no? Por supuesto, como bien dices, eso siempre es lo más difícil, ¿no? Y el margen de error es muy grande, pero sí que ya tenemos cierta información que nos puede anticipar hacia dónde va el futuro. Sabemos de este comportamiento exponencial de la tecnología. Sabemos, por ejemplo, que el 5G, por cierto, Barcelona es una de las capitales europeas del 5G, va a transformar sectores tan diversos como puede ser la logística, como puede ser la automoción, es decir, el coche autónomo será posible gracias a implantar redes de 5G alrededor, pues, de la red viaria. O, por ejemplo, incluso el sector de la salud. Hemos visto pilotos en Barcelona como el 5G ha permitido asistir a una operación quirúrgica a distancia, ¿no? a kilómetros de distancia. Entonces, sabemos que esta tecnología, insisto, que se va a ser mucho más permeable y mucho más accesible, ya no solo para la gran corporación o para la startup, incluso también para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Creo que las empresas que realmente van a formar parte de ese Fortune 500 del que hablábamos al inicio, las grandes compañías que dominen los mercados, van a ser compañías tecnológicas. Y eso no quiere decir que sean compañías de base tecnológica o que hayan nacido digitales, sino que han sabido convertirse en compañías tecnológicas. Y voy a poner un ejemplo de compañía que creo que lo ha hecho bien, porque muchas veces insistimos en los de siempre, ¿no?, en los que habían fracasado. Para poner un ejemplo de empresa que conocemos todos, Disney, ¿verdad? Disney, aquella compañía que creaba contenidos maravillosos, además prácticamente centenaria, ¿no?, y que dominó el mercado hasta los años 90. Pero en los años 90, ¿qué pasó? Que apareció un competidor que lanzaba prácticamente un producto digital que se llamaba Pixar, es decir, que su producto se había digitalizado, ¿no? Tuvieron la visión de relacionarse con el ecosistema. De hecho, Disney acabó comprando Pixar. Pero no solamente esto, sino que hoy Disney compite con las grandes plataformas de contenido y ha creado su propia plataforma que se llama Disney Plus y que conecta el contenido con el consumidor, ¿verdad?, sin un canal de distribución, ¿no? Entonces, volviendo atrás, creo que las compañías tendrán que ser tecnológicas. Hayan nacido tecnológicas o no. Vemos ahora mismo como los fabricantes de automóviles reconocen que más del 50% del valor del automóvil a corto plazo será digital, prácticamente digital, ¿no? En los bancos pasa absolutamente lo mismo. Pierde el valor la red de oficinas y gana valor mi interficie, mi relación digital, la aplicación móvil con la que permito interactuar con mi consumidor. Entonces serán tecnológicas, serán ágiles, y cuando quiero decir ágiles no solamente desde el punto de vista metodológico, sino que incluso me las imagino de tamaño más pequeño. Recientemente hemos oído como Netflix justamente decía su CEO que esto del teletrabajo no le convencía y que quería sus 9.000 empleados en la oficina.
y piensas 9.000 empleados, para una compañía que está distribuida globalmente es ridículo, porque son compañías ágiles, son de tamaño pequeño y reducido para poder adaptarse a este entorno volátil que genera la tecnología, pero a la vez me las imagino conectadas a ecosistemas de innovación, es decir, startups, centros de investigación, etcétera. Es decir, que parte de la innovación va a venir de fuera, compañías mucho más abiertas y permeables a esta innovación que viene de fuera y que yo capturo, y además conectadas a ecosistemas de talento, y ahora enlazo con el talento. Como la compañía necesita competencias muy distintas, porque la tecnología avanza muy deprisa, pero ya no solamente hablo de gente que no sea digital y que tenga que ser digital, sino que los propios desarrolladores de software hoy dominan un lenguaje de programación, pero de aquí a 10 años ese lenguaje ya no es el dominante en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo expertos en un lenguaje de programación como empresa y resulta que ahora el lenguaje de programación que necesito es otro, tengo dos opciones. Una es hacer un reskilling, que esta va a ser una de las grandes tendencias, el reskilling interno. La otra es tener staff on demand, es decir, equipos que me ayudan, profesionales que me ayudan por proyectos, ¿no? Y ahora voy al campo del talento, ¿no? Insisto en que estamos en un nuevo paradigma, el de la nueva economía, y hablamos de talento ágil. Ese talento ágil tendrá que estar aprendiendo continuamente, tendrá una relación con la empresa que creo que va a cambiar, ya no solamente por el paradigma del teletrabajo, sino porque seguramente será mucho más flexible. Igual habías escuchado aquella frase, no sé quién la pronunció, pero es una frase famosa que decía: mis padres, o mi padre o mi madre, trabajó toda la vida y tuvo un empleo y trabajó toda la vida. Yo he tenido 4 o 5 durante toda mi vida, y mis hijos tendrán entre 7 y 8 empleos a la vez. Bueno, yo creo que esto es un extremo, lo podremos ver en algunos casos, la famosa gig economy, ¿verdad?, pero sí que creo que el modelo va a ser mucho más flexible. Y lo que está claro es que ese empleado que quiere ser competitivo en la era digital deberá desempeñar muchos roles durante su carrera, porque los roles tenderán a estar obsoletos y a automatizarse o verse disrumpidos por la digitalización. Entonces, agilidad, el mensaje que quiero que quede claro es agilidad, ser capaces de entender este entorno y aprender de forma continua. Muchísimas gracias a Jordi y a Rufi, un entusiasta, como veis, además de un experto en temas de digitalización y también de cómo afecta al talento. Nos ha explicado el concepto de talento ágil y como mensaje final, ¿no?, un poco para todos los asistentes, realmente estar preparados y abiertos a los cambios, abrir bien los ojos e irnos adaptando ya como una necesidad, ya no como una posibilidad. Además ha dado ejemplos muy claros de empresas que lo han hecho y de su trayectoria, ¿no? Muchísimas gracias a Jordi y a Rufi, director del programa Barcelona Digital Talent de Mobile World Capital Barcelona, por estar esta mañana con nosotros en el Think Digital Summit de 3 Points. Muchísimas gracias también siempre a los estudiantes de 3 Points por habernos escogido, y a todos aquellos que estáis asistiendo a esta entrevista. Como sabéis, es un foro 100% online en el contexto de este 2020, y realmente pues pretendemos acercaros temas de innovación, de tecnología, y siempre componentes pues que están muy al día. Muchísimas gracias a Jordi por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Hasta pronto a todos.